Amén. Bien. Jesús nos bendiga mucho en esta hora. Dios le bendiga, hermano Ian. Hoy día vamos a hablar del liderazgo relacional. Amén. Liderazgo relacional. Había un hombre que se llamaba Bill Gates. Dijo: los educadores que traigan energía y creatividad a sus clases sobresaldrán, pero más lo harán aquellos que edifiquen relaciones fuertes con sus estudiantes. A ellos siempre les gusta escuchar a adultos que se interesan por ellos. ¿Amén? Entonces, una cosa es ser una persona carismática, una persona que a lo mejor innova dentro de una enseñanza, sea cual sea, dentro de una clase, un profesor en la escuela, en la universidad, puede usar PowerPoint, puede ser una persona que tiene mucho humor, puede ser una persona que eleva mucho su voz, la baja, sabe manejar bien los tonos, las pausas, los volúmenes, la rapidez, etcétera, etcétera. Y esas personas impactan frente a las personas que están delante de ellos escuchándolos, pero mucho más impactan a aquellos profesores, maestros, predicadores, educadores que se relacionan con las personas. Las personas están más dispuestas, según lo que dice Bill Gates, a escuchar a personas que se interesan por ellos. Amén. No solamente a personas que hablan bonito, que se mueven bonito, que se expresan bien, sino que personas que se preocupan de sus vidas personales. De mirarlo, de ver cómo llegaron. Hoy día tienes una cara diferente, te pasó algo, te veo distinto. Aquellos que llaman a las personas, aquellos a quienes están liderando, aquellos lo van a ver. Amén. Amén. Dice Marcos capítulo 2, verso 15: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces aquí vemos una escena donde está Jesús sentado en una mesa, no en un púlpito, no en un escenario, no en un atril, con personas enfrente escuchándolo, sino que él estaba enseñándoles a las personas en la comodidad de una casa, sentados, comiendo y bebiendo. Entonces, Jesús no era una persona que estaba alejada de la gente. Jesús era una persona sumamente cercana. No era una persona que le decía: ¿cómo estás? A las personas, y las personas decían: ah, qué bueno, bien, también, bien, qué bueno. No, él sabía cómo estaban las personas. ¿Por qué sabía? Porque él las conocía. Porque sabía cuando cambiaban su estado de ánimo, cuando hablaban, a lo mejor estaban un poco más tristes, cuando le había pasado algo, cuando le faltaba a lo mejor trabajo. Sabía esas cosas personales. Entonces Jesús era una persona que estaba cercana a la gente. Él tenía un liderazgo relacional. Vemos aquí una imagen cómo Jesús comía con los pecadores y los publicanos. Él se relacionaba de esta manera. Él se metía en el círculo más íntimo de las personas y en ese lugar se enseñaba, en ese lugar les predicaba. Uno, para poder ser líderes relacionales, y esto es para todos los que estamos en este lugar, sobre todo aquellos que predicamos, que enseñamos, aquellos que nuestro pastor Raúl también nos está ayudando, nos está proyectando para poder enseñar, predicar. La primera virtud, la primera como característica, la primera característica de un líder
es que debe recordar los nombres de aquellos que están de aquellos que él le está enseñando. Generalmente nosotros somos malos para aprendernos los nombres. Pero es sumamente importante poder saber los nombres de aquellos a los que estamos enseñándoles, predicándoles, liderándolos. Repite el nombre rápidamente una vez que te lo dicen. Entonces viene el hermano Jan y yo rápidamente me dice, ¿cómo está hermano Jan? Bien. O sea, perdón, disculpe, recién llegando. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno, ¿cuál es su nombre? Jan. Y la idea es que nosotros como líderes nos sepamos los nombres. Y una de las ayudas es repetir el nombre en la cabeza. Repetir el nombre en la cabeza para no olvidarlo. Una vez que has aprendido el nombre, úsalo frecuentemente en una conversación. ¿Amén? Estamos hablando nosotros ahora, dentro de nosotros estamos proyectándonos como líderes. Aquí hay 30, 40 personas que se están reuniendo con nosotros. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Nuestro pastor Raúl, Esteban, Jonathan, nuestro hermano Ian, yo, Manuel. Vamos a estar trabajando con alrededor de 30 y 40 personas. Entonces tenemos que liderar de la mejor manera. Usa el nombre antes de hacer una pregunta. Aquí hay un ejemplo, Carlos. ¿Qué piensas de esto? O sea, decir el nombre de una persona antes de hacer una pregunta, de hacer una afirmación, es importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta escuchar nuestros nombres. Está demostrado que a nosotros nos gusta escuchar nuestro nombre y nuestro nombre es bien pronunciado. Nosotros que somos descendientes de mapuche, cuando me decían a mí Daniel Huinchamán, a mí me molestaba, me enojaba, obviamente. Porque a todos nos molestan que nos digan o nuestro nombre o nuestro apellido mal dicho. Entonces, decir el nombre, repetir el nombre, a nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre y que nuestro nombre suene bien. Relaciona el nombre con alguien que ya conoces para no olvidarlo. Se llama Jan. A lo mejor Jan es Juan, a lo mejor en el español. Y así empezar a relacionarlo. Llegó un hermano Raúl. El hermano Raúl, sí, mi pastor se llama Raúl, así que ya identificarlo. Ya sé cuando lo vea de nuevo, sé que se llama Raúl porque mi pastor se llama Raúl y se llama igual que él. Entonces, la idea es poder aprendernos los nombres de las personas que estamos liderando. Cuando repitas el nombre que estás aprendiendo, reproduce mentalmente la imagen de la persona. Escribe el nombre en tu mano o en un papel cuando te presenten a alguien al principio de una reunión y después menciónalo durante la misma. Aquellos que estamos aquí trabajando, nuestro hermano Esteban, Jonathan, Manuel, Nanoyán, todos, si vemos a una persona nueva que está entrando, para que se sienta bien, lo primero que tenemos que hacer, ir y saludarlo, presentarnos, preguntarle su nombre, si es nuevo, señorita, joven, adulto, y su nombre lo guardamos en la mente, lo anotamos en un papel, se lo traemos al pastor y se lo entregamos, para que el pastor lo salude frente a todos. Y así se va a sentir súper bien. La persona se va a sentir muy bien, porque va a estar escuchando su nombre. A nosotros nos encanta escuchar nuestro nombre, y además va a sentirse bienvenido. Así que hagamos esto, por favor, hermano Esteban, todos los que estamos acá, Jonathan, todos, cuando veamos un hermano nuevo, una hermana nueva, un joven, una señorita, un adulto, un anciano, quien sea que sea nuevo, vamos, lo saludamos, le preguntamos el nombre, lo anotamos y se lo entregamos al pastor o a aquel que esté coordinando en ese momento, para que podamos saludar frente a toda la iglesia y se sienta bienvenido. Cuando todo lo demás falla, créales tu propio nombre o defórmalo de tal manera que quede personalizado, que no sea un apodo ofensivo, obviamente. Aunque suene raro, se ha usado mucho y se ha descubierto que les gusta que tengan un nombre especial para ellos. Dios hace esto en muchas ocasiones, incluso en la Biblia le cambia el nombre de Jacob, se lo cambia por Israel. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham,
le cambia el nombre a Pedro, perdón, a Cefa por Pedro. Entonces, Simón por Pedro. Jesús personalizaba a las personas, la hacía de él. Ya muchas veces le he preguntado a personas que cómo le dicen, ¿cómo te llamas? Daniel. Y en tu casa, ¿cómo te dicen? Dani. Porque su círculo familiar interno le dice Dani. Entonces yo me voy a meter en ese círculo de aquellas personas que están más cercanos a él y ya no le voy a decir Daniel, le voy a decir Dani. Entonces, nosotros como líderes tenemos que empezar a captar estas tácticas, tips, como quiera que se le llame, para poder entrar en esa intimidad con las personas. Tenemos que tener un liderazgo relacional, de relación con la gente. No que las personas, no que los hermanos nos vean una barrera en nosotros. Si a la hermana se llama Jennifer y le dicen Jenny, llamémosla de Jenny. O nosotros mismos desfiguremos un poco ese nombre, le ponemos un apodo personal, que nosotros nomás nos entendamos, él y yo, y que no sea ofensivo obviamente, y así personalizamos a la persona y la hacemos parte nuestra. La hacemos más cercana. Esa es la idea. Juan capítulo 1 verso 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro y lo hizo parte de él. Lo personalizó. Se hizo más cercano a Pedro. 2. La segunda característica de un líder relacional es estimula con aplausos y palmadas. Cuando un hermano tiene mucha disponibilidad, llega temprano, él no tiene ningún problema con mover las bancas, no tiene ningún problema con venir a cambiar un foco, etcétera, etcétera. Aquellos que Dios nos ha permitido estar por delante de aquellas personas, que aquí en esta oportunidad somos alrededor de 30 o 40, tenemos que alabarlos en ese sentido. Tenemos que darle las gracias por su disponibilidad, por su flexibilidad. Decirle muchas gracias. Sabe que no muchos son como tú. Gracias por ayudarnos, gracias por estar con nosotros, te necesitamos. Cuando las personas son honestas, cuando nos dicen la verdad. Muchas veces nosotros queremos que nos digan lo lindo que somos, lo lindo que predicamos. Pero hay personas, o que nunca nos equivocamos. Pero si una persona viene y sabe que usted se equivocó en esto, ¿por qué no darle las gracias? ¿Por qué no felicitarlo por ser una persona honesta, sincera? Nosotros no queremos que nos soben la espalda y seguir cometiendo los mismos errores de siempre. ¿Cierto? Por la obediencia, aplaudirlo, por la obediencia, por el sentido del humor, por ser una persona graciosa. Sabes que siempre cuando estoy acá, siempre cuando tú estás acá, el ambiente se alegra, eres chistosa, eres buena onda, alegras a las demás personas, te felicito por eso, sigue así, nunca cambies. ¿Cómo se siente una persona cuando le dicen eso? Por su fidelidad, por llegar siempre, temprano, cuando nuestro hermano José y nuestra otra hermana anciana, este matrimonio siempre venían todos los domingos, decirle por delante, si viene un hermano todos los viernes a lo mejor a hacer el aseo, decirlo por delante, porque ha sido fiel, por su puntualidad. Si un hermano llega temprano, decirle, ¿sabes qué? Te felicito porque eres puntual. Gracias, porque gracias a ti también podemos comenzar más temprano. Por el esfuerzo extra, por tener una voz fuerte. A veces las personas tienen mucha timidez en hablar frente al público. Entonces, si tiene una voz fuerte y habla bien, también felicitarlo por eso, por ser una persona sonriente, por tener un nuevo peinado, imagínense. ¿Quiénes son aquellos que se dan cuenta que alguien tiene un nuevo peinado? Las personas que están cerca de nosotros. Mi mamá, cuando yo me corto el pelo, llego a la casa y me dice, ¿te cortaste el pelo? Sí, porque se nota. Entonces, cuando nosotros somos personas líderes
que están cercanos a la gente, cercanos a los hermanos, cercanos a las personas, nos damos cuenta cuando tienen un peinado nuevo, cuando tienen una zapatilla nueva, cuando tienen un vestón nuevo, cuando tienen cualquier cosa nueva. Entonces uno le dice, ¿sabe que te queda súper bien ese blazer? Está bonita esa chaqueta café, está bonito, se ven bonitas tus zapatos, son nuevos, sí. Oh, qué bueno, no sé, se te ven súper bien. Entonces poder alabarlo, aplaudirlo, darle ánimo, por eso. Esas cosas solamente se dan cuenta la gente que está cercana. Entonces nosotros tenemos que meternos como líderes, ser personas cercanas a la gente, a los hermanos. Por los buenos modales, de estimularnos con aplausos y palmadas por la disposición, por la flexibilidad, por el conocimiento en general. Hay personas que tienen conocimiento histórico, conocimiento bíblico. Generalmente en las iglesias, cuando tienes un poco de conocimiento más, te opacan, te achican, te bajan. No, si no todo es conocimiento, que el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo azul, el caballo que sea, da lo mismo, si el conocimiento no te va a salvar, etcétera, etcétera, apocando a la gente que a lo mejor le gusta estudiar un poco más. Si hay alguien que sabe un poco más que yo, ¿por qué no felicitarlo? ¿Por qué no felicitarlo? Porque a lo mejor gastó 30.000, 40.000 pesos en un libro y lo leyó y sabe un poco más que yo. ¿Por qué no felicitarlo? Porque a lo mejor lee 2 horas diarias la Biblia, o lee 2 horas diarias cualquier otro libro relacionado con la Biblia, o de cualquier otro tema, porque a lo mejor sabe de historia, sabe de los países, sabe de las nacionalidades, sabe de la historia, de los imperios, etcétera, etcétera, lo que sea. ¿Por qué no felicitarlo por el conocimiento que tiene y siempre apocarlo? Si hay alguien que sabe más que yo, que sabe más que el resto, que se nota que tiene un conocimiento a lo mejor matemático, filosófico, de cualquier índole, felicitarlo, decirle que bueno, que sabes más, espero que sigas así, me gustaría aprender de ti. Eres una gran persona, no a todas las personas les gusta leer, qué bueno que a ti te guste leer, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría que lo felicitaran por eso? Por el conocimiento bíblico, por la humildad, por la habilidad para algún deporte. Si una persona a lo mejor baila, si una persona a lo mejor es futbolista, si a lo mejor le gusta el básquetbol, lo que sea, si es bueno en eso, ¿por qué no felicitarlo? Decirle que bueno que hagas eso, que bueno, eso te hace ver mejor, también tiene una mejor alimentación, te ves súper bien, eres una persona deportista, me gustaría jugar contigo a lo mejor. Felicitarlo por lo que hace algo más que otras personas no hacen. La habilidad de hacer que otros se sientan mejor, felicitarlo porque es una persona amable. No todas las personas son amables. Por tener la iniciativa de acercarse a alguien nuevo, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hay alguno de los que está aquí que se acerca a otro que es nuevo, felicitar a ese que se acercó también. Defender a alguien que recibe burlas, buen rendimiento académico, felicitar a la persona porque le está yendo bien, a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos a lo mejor que están estudiando, felicitarlos. Tú puedes continuar con tu propia lista. Entonces la segunda característica de un líder que está relacionado con la persona, que tiene una afinidad, una intimidad, que está más cercano a la gente, estimula a esa gente, estimula a esos hermanos con aplausos, con palmadas. En Mateo capítulo 16, verso 17 aparece la historia de Jesús con Pedro. Le dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces estaba aquí Jesús, estaba con sus discípulos, le dice a sus discípulos, ¿qué piensa la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, la gente piensa que tú eres Elías, que eres Jeremías, que eres algún otro de los profetas. Y Jesús después le cambia la pregunta y le dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? Ustedes, ahora, los 12, ¿qué piensan de mí? Y se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí Jesús lo alaba por lo que dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo felicitó por lo que dijo. Lo alabó por lo que dijo, por la revelación que tenía. Entonces, nosotros, como líderes, como aquellos que a lo mejor están cantando aquí adelante, que nos ven los demás, predicando aquí adelante, nosotros somos aquellos que tenemos que alabar a nuestros hermanos por alguna habilidad, por lo que sea. Tenemos que estimularlos para que se sientan bien. Y así nos hacemos más cercanos. La tercera característica es tener orejas activas. Dice, no te creas el Mesías, tu función no es solucionar todos sus problemas, solo debes escucharlos y ayudarlos en lo que más puedas. Como líderes relacionales, como líderes que tenemos que meternos en lo más profundo de la vida y de la relación de las personas, de los hermanos, tenemos que tener orejas activas. Pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que responderle cada pregunta o cada dilema de los hermanos que a lo mejor están teniendo. Pero sí podemos ayudarlos a lo mejor con un texto bíblico, pero no por cada pregunta que me hagan yo tengo que tener un texto bíblico. También el ser humano no sabe las cosas. También es del ser humano decir, ¿sabe que yo no entiendo de este problema? Yo a lo mejor yo no he estado casado, a lo mejor yo no había tenido problemas de ese índole en la universidad, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor mi pastor te puede ayudar. A lo mejor nuestro hermano Jonathan te puede ayudar. A lo mejor nuestro hermano Jan te puede ayudar, nuestro hermano Sebastián. Entonces, a lo mejor no siempre tenemos todas las respuestas, no somos Jesús. Pero sí podemos escuchar. A veces los hermanos, a veces las personas lo que quieren es liberarse de los problemas, de las cargas que tienen, de esos pensamientos. Están todo el día pensando y lo único que quieren es conversar con alguien. Y nosotros somos esos líderes que tenemos que escuchar a los hermanos, tenemos que escuchar a estas 30 o 40 personas que se están reuniendo con nosotros, tenemos que escucharlos para que se sientan bien. Comprométete con la conversación, no escapes antes de que realmente la conversación haya terminado. Si somos líderes relacionales, no podemos estar en el pasillo, uy, sí, ¿verdad? ¿Te pasó eso? Sí, permiso, voy a buscar el agua. No, si vamos a conversar con alguien, si vamos a ser líderes, tenemos que escuchar, tenemos que darnos el tiempo con la persona de poder estar sentado. A lo mejor me están llamando, a lo mejor me están llegando WhatsApp, pero yo no puedo, tengo que bloquear todas esas cosas y concentrarme en aquella persona que me necesita. Y necesito escucharla. Repite lo que escuchas, eso ayuda a que aquellos se sientan escuchados y a la vez que puedas corregir si comunicaron algo confusamente. A lo mejor, oye, sí, el otro día en el colegio me fue bien. ¿En el colegio? Y ahí repitiendo. Y uno pareciera que uno está bien metido en la conversación. No, y el otro día tuve un accidente. Sí, y tuve que ir al hospital. ¿Al hospital? Y pareciera que cuando uno está repitiendo las cosas que están diciendo, estamos más metidos en la conversación. Y la idea no es fingir tampoco, pero la idea es que la persona sepa que nosotros estamos atentos a lo que me está diciendo, y al estar atento a lo que me está diciendo, quiere decir que yo le importo, que ella me importa o que él me importa a mí. ¿Bien? ¿Se entiende? Espera tu turno, no hables hasta que la otra persona termine de hablar. Mira a la persona a la cara. Es importante conversar. Y conversar, pero mirando a la persona a los ojos. Mirar a la persona a los ojos, mirarlo, porque si estamos conversando y metidos en el celular, conversando y mirando hacia otro lado, conversando mirando hacia la puerta, conversando y mirando hacia la ventana, conversando y mirando hacia el reloj, vamos a estar diciéndole a la persona de manera indirecta, si estamos mirando a la puerta, quiere que me vaya. ¿Sí? Y si estamos con el reloj, ya se tiene que ir. Y si estamos con el celular, ni le interesa lo que le estoy hablando. Entonces tenemos que mirar a la persona a la cara, mirar a los hermanos a la cara. Nosotros somos los líderes que vamos a estar liderando a 30 o 40 personas en este lugar y tenemos que hacerlo bien. Tenemos que ser cercanos, y para ser cercanos
Tenemos que escuchar a las personas. Bien. Presta atención al lenguaje no verbal. Cuando decíamos las posiciones y los gestos a veces hablan mejor que las palabras. Sigue escuchando, seamos sinceros. Es normal perder el hilo. Retorna haciendo una pregunta y vuelve a escuchar. A veces los hermanos llegan, están tristes conversando con la cara baja y ver el lenguaje no verbal. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Eso también es una muy buena pregunta. Porque cuando uno ve a la persona a la cara y ve su cuerpo, él sabe que está extraño. Eso quiere decir que la conozco. Eso quiere decir que estoy cercano a ella, porque cuando uno va en la calle, ve un montón de personas, y muchas personas están mal, pero uno no se da cuenta si una persona está mal o está bien. Pero uno se da cuenta de las personas que están bien o están mal cuando son cercanas a mí. Porque yo conozco su estado de ánimo siempre. Entonces, si yo me doy cuenta de que un hermano o de la persona que yo estoy liderando tiene a lo mejor un lenguaje no verbal diferente al de siempre y le pregunto, eso quiere decir que yo la conozco. Y quiere decir que yo soy cercano. Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, es más importante oír que hablar. Lo dice la palabra de Dios. El consejo número 4, la característica, mantén el contacto. Esto es para todos los que estamos en este lugar. Cualquier excusa es buena para hacer contacto con las personas fuera del ámbito del templo. Conéctate con los adultos o jóvenes cuando pienses en él sin causa aparente. Conéctate con ella con él cuando tienes cierto tiempo sin verla. Llámalos cuando veas algo sobresaliente en ellos, ya sea para agradecerles, afirmarles o animarlos. ¿Cierto? Hay que llamarlo. Nuestro hermano Jan está acá, porque el martes pasado lo llamé, ¿cierto? Lo llamé y dijo, no, si este próximo martes voy a ir. ¿Cierto? Entonces tenemos que llamar a los hermanos, tenemos que llamar a las personas. Si nos acordamos, de repente estamos en el trabajo y nos acordamos de que, no sé, el hermano X faltó, lleva 2 domingos sin venir, ¿por qué no llamarlo? Sobre todo nosotros, sobre todo los que estamos siempre por delante, los que estamos enseñando, los que estamos predicando. ¿Por qué no ir a verlo? ¿Por qué no mandarle un mensaje por interno? No te he visto, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Mandarle un WhatsApp, mandarle un Messenger, llamarlo, lo que sea. Llámalos a su celular, háblales al WhatsApp, consigue su Facebook, háblales por correo electrónico, etcétera, etcétera. Característica número 5, utiliza frases inteligentes. Utiliza frases inteligentes. ¿Qué crees que Dios te está enseñando cuando estemos conversando con ellos? Tú puedes hacerlo muy bien. No te rindas. ¡Qué buena idea! Dime más acerca de eso. Gracias por escuchar. Gracias por ayudar. ¿Quieres venir conmigo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que te gusta de él o de ella? Estamos seguros de que harás una muy buena decisión. ¡Qué lindo verte! Imagínense. Frases inteligentes. Decirle a un hermano, una hermana, ¿qué piensan tus padres? Una frase inteligente con pregunta. Me gusta verte en la iglesia. Mire, decirle a alguien, a un hermano, a una hermana, decirle, me gusta verte en la iglesia. Característica número 6 de un líder relacional, de un líder que está cercano a las personas, es ser real. ¿Cierto? Es ser real. Dice, tenemos que tener cuidado con comunicar algo que no es real. Mostrar que tenemos la misma necesidad de Dios y estamos en la misma búsqueda de Cristo nos hace más reales y cercanos. Es tiempo de que se levante una generación de líderes más honestos y menos dependientes de tanta parafernalia evangélica. Otra palabra que me gusta es auténticos. No tengamos miedo de mostrarles a las personas que estamos en el mismo camino del discipulado que ellos. Claro que más adelante, pero seguimos siendo hijos
que vuelven a Dios. No tengamos miedo en venir a arrodillarnos delante de la congregación y orar a Dios. Eso es normal, somos seres humanos. Hasta Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed y Jesús lloró. Tenemos que ser real. ¿Por qué nosotros los líderes no ven nunca a los líderes de la iglesia pasando adelante para que oren por ellos? ¿Por qué no tienen problema? No tiene problema el pastor, el evangelista es un superhombre. Es más evangélico, más cristiano, más espiritual, porque no pasa en el momento de las peticiones. Vamos a pedirle las peticiones, el hermano apóstol, evangelista, pastor y maestro. ¿Por qué no pasan? ¿Son más santos, son más dioses? Aquellos que estamos predicando, enseñando, tenemos que mostrar la realidad de nuestras vidas. Somos cristianos que tienen la misma necesidad, que están sufriendo los mismos problemas y que a lo mejor tienen las mismas tentaciones. ¿Por qué no? Lo que pasa es que, en cuanto a ese tema, los líderes de la iglesia en general tratan de mostrar una cierta lejanía o cierta espiritualidad distinta al resto de los hermanos. Como que ellos, en cierta forma, no son tentados, o ellos, en cierta forma, no tienen problemas en la casa, o ellos, en cierta forma, no tienen enfermedades. Casi como que ellos fueran distintos al resto, y no como que fueran parte del resto. Entonces, en la iglesia siempre está ese tema de tratar de mostrar como una lejanía del resto de los hermanos hacia ellos. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando la mayoría de los líderes en la iglesia evangélica, cuando pasan a orar o piden petición, nunca piden una petición, nunca oran por ellos, nunca tienen necesidad de nada. Nunca tienen problemas matrimoniales, nunca su hijo tiene una enfermedad grave, nunca nada. Claro. Entonces, Jesús muestra una cercanía hacia las personas. Los fariseos siempre, cuando criticaban a Jesús, ¿por qué come con publicanos, con prostitutas? ¿Por qué él se acercaba hacia las personas? Porque mostraba una necesidad, las personas tenían una necesidad, pero él también muestra una cercanía. Cuando Jesús llora, cuando dice Jesús lloró por Lázaro, lo que quería mostrar el escritor del Evangelio es que finalmente Jesús también tenía las mismas necesidades o los mismos sufrimientos que todas las personas. Amén. Aún él siendo Dios, aún él quizás no teniendo la necesidad de llorar, él lloró. Amén. Y él también tuvo hambre. Cuando fue tentado dice que él tuvo hambre. Amén. Entonces Jesús nunca se ocultó sus necesidades como ser humano. Y eso es lo que pasa con la lejanía de las personas actuales, los líderes actuales, que constantemente tratan de mostrarse como que son impolutos, que no tienen ninguna mancha, que no tienen ninguna arruga, y como que no son iguales que el resto de los demás, y como que eso para ellos demuestra que son dignos de admirar y que las personas se pueden acercar a ellos, y eso finalmente lo hace hacer apáticos, lo hace ser poco cercanos, porque las personas a lo mejor van a buscar un consejo, pero a veces se sienten avergonzados, claro, de ir a presentar su problema matrimonial, su problema familiar ante un pastor que es tan perfecto. Claro, y yo soy tan imperfecto. Claro, yo soy tan imperfecto y a mostrarle, cómo se va a sentir, voy a mostrarle que lo que está pasando en mi casa, y qué vergüenza. Eso lo hace ver más lejanos. ¿Ven? Pastor. Yo creo que aquí en esta iglesia no pasa eso, porque hemos aprendido la humildad y porque también nosotros, delante de Dios y de la congregación, hemos pedido la oración. Amén. Como pastor hemos pedido la oración por uno mismo, y también le hemos encargado a los hermanos que debemos orar siempre los unos por los otros. Hoy nosotros tenemos preocupación, y siempre la hemos tenido,
por los hermanos, no tan solo en este lugar, sino que donde Dios nos ha puesto. Por eso hemos cumplido, digamos, con lo que Dios nos exige, que Amén. nos amemos los unos a los otros. Y por ese amor que sentimos por los hermanos, por la congregación, vamos a visitar a los hogares, a los hermanos cuando no han venido por diferentes razones. Amén. Hoy estuvimos en la casa de una anciana y al venirnos ella dijo de que había estado en otras congregaciones y que en muchas oportunidades no había asistido a la iglesia y que los pastores nunca se habían preocupado por ellos. Y estaban muy contentos, estaban muy admirados de que nosotros nos preocupamos y que vamos a visitarles en los momentos oportunos. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor por eso. Pero nosotros también tenemos que ser igual. Nosotros tenemos que ser igual. Sobre todo aquellos que a lo mejor tienen casa, tienen familia, pueden invitar a otro hermano a tomar té a su casa, a otra familia. Si usted tiene una casa, si usted tiene una familia, ¿por qué no invitar a otra familia a la casa? Para tener una comunión, para orar, para tener una relación normal y luego hacer una oración, leer parte de la Escritura. Pero ser real, mostrarle a las demás personas, a los demás hermanos, que tenemos los mismos problemas o que a lo mejor tenemos las mismas comodidades que tienen los demás o a lo mejor las mismas necesidades que tienen los demás dentro de mi casa, dentro de mi vida. Amén. Miren, esta frase dice, una frase evangélica de un predicador, dijo: cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, instantáneamente murieron todos mis pecados. ¿Cree eso? ¿Sí? Cuando llegó el Espíritu Santo a su vida, Pastor Raúl, ¿se le desaparecieron sus pecados? Amén. ¿El micrófono está por ahí? Lo que él dijo, no sé si lo creerá, no lo creerá, o fue una frase que solamente utilizó. Porque la lucha que tenemos los cristianos es constantemente y esto va a ser hasta el final. Entonces eso es mentira. Es una mentira. Es falso. Vino el Espíritu Santo a mi vida y no desaparecieron mis pecados. No es verdad. La Biblia dice que Dios nos perdona, nuestra conciencia nos limpia, pero nuestra carne sigue estando el pecado. Amén. Sigue estando ese deseo de pecar, entonces ese deseo a lo mejor de ser tentado por a lo mejor, sea lo que sea la música, sea por videos, sea por mujeres, por hombres, etcétera, etcétera, lo que sea, que cada uno es tentado, pero tenemos la misma necesidad. El Espíritu Santo nos ayuda, pero es mentira decir esa frase, es mentira. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, instantáneamente murieron los pecados, es mentira. Amén. Para confirmar lo que tú estás diciendo, 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Y también el bautismo no representa que automáticamente se desaparecen los pecados, sino que dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Amén. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Eso lo dice el apóstol Pedro. Imagínense, entonces eso es una mentira. Eso no es ser real. Si yo me paro aquí adelante y predico, cuando recibí el Espíritu Santo, instantáneamente desaparecieron mis pecados, estoy mintiendo. No soy real porque el hermano que a lo mejor recibió el Espíritu Santo, habló en lengua tal vez, vio visiones, etcétera, etcétera, sintió, se compungió, lloró, entregó su vida, a lo mejor después de 2 meses sigue teniendo el mismo problema. Es verdad que tenemos que superarlo, pero si yo digo eso como predicador, como líder, digo eso, el que está por enfrente mío va a decir: oh, y yo recibí el Espíritu Santo, yo sigo teniendo las mismas luchas. Yo estoy súper mal. Entonces nos hacemos muy lejanos a aquellos que estamos liderando por una mentira. No podemos mentir, tenemos que ser reales. Así se siente un hermano después que escucha esa frase: soy un pecador. Otra frase dice:
debes tener mucho cuidado, porque después del bautismo nunca más puedes pecar. ¿Cuántos han pecado después del bautismo? Levante su mano. Han cometido un error. ¿Cierto? Entonces eso es una mentira. Porque nosotros no estamos como seres humanos, como cristianos nos estamos equivocando constantemente. Ahora hay una diferencia entre pecados deliberados y pecados, ¿cómo se llama? Que uno no los puede controlar, como enojarse mucho o decir algo a lo mejor hiriente, qué sé yo. Pero es mentira esa frase. Es falso. Aquel que predica y dice eso está siendo totalmente lejano con aquellos que está liderando. Porque el que se bautizó y lleva un mes bautizado dice, volví a caer en esto. Yo no soy para esto. Yo estoy súper mal, y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque le predicaron una mentira. No fueron reales y tenemos que ser reales. Y esta imagen, yo esperando ser perfecto para bautizarme, imagínense. Hay personas, y jóvenes, una vez iba caminando con un joven, camino de Pérez hasta Pérez, iba por Pérez por Baldovino, y le dije, ¿cuándo te vas a bautizar un joven? No, es que lo que pasa es que todavía me falta, porque yo quiero ser santo para bautizarme, yo quiero estar bien para bautizarme, quiero ser así, pero intachable. Entonces le dije, yo voy a tener que esperar toda tu vida. Entonces va a quedar así, un esqueleto esperando para bautizarse. Otra frase dice, porque se está levantando un ejército con una unción apostólica y profética de redención evangelística que va como un manto de ungüento espiritual sobre los santos del tercer día, y la sangre va a cubrir, y el manto y el velo de la unción y el cinto va a hacer que todos seamos más santos. ¿Quién entendió eso? ¿Quién va a entender eso? ¿Quién entiende eso? Porque se está levantando un ejército con una unción apostólica y profética de redención evangelística que debe caer como un manto de ungüento espiritual sobre los santos del tercer día. Eso es ser falso, tenemos que ser reales. Tenemos que hablar bien como corresponde. Tenemos que hacer que las personas nos entiendan. ¿Por qué voy a estar mintiéndome a mí, mintiéndole a las personas que saben que yo soy el más santo, que yo soy el mejor, porque yo hablo de concupiscencias? Yo hablo de redención, yo hablo de profético, de apostólico, de evangelístico, de visiones, de sueños, de unciones. Tenemos que ser reales, tenemos que comunicar la verdad, simple, hacerlo bien, decir lo que es, de manera clara. ¿Por qué voy a inventar una frase para hacerme sentir más santo? Es falso. Tenemos que ser reales. Y cuando alguien escucha eso, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Número 7, abre tu mundo. Como líderes relacionales tenemos que abrir nuestro mundo. Deja que las personas vean quiénes somos, abre muchas puertas. Es crucial para que aquellos puedan relacionarse con nosotros y lo que enseñamos. ¿Qué tal invitarlos a tu casa? Como lo que estábamos diciendo, si tienes un matrimonio, tienes una casa, ¿por qué no invitarlo a tu casa, un hermano? Sobre todo aquellos que estamos liderando. Tenemos que ser cercanos a los hermanos, cercanos a las personas. ¿Por qué no invitarlo al mall a tomar once? ¿Por qué no invitarlo a tomar desayuno? ¿Por qué no invitarlo al mall a almorzar? Y ser cercano. Si estás cansado o cansada, te doy la noticia, casado o casada, te doy la noticia que tu matrimonio es un modelo. No sé si bueno o malo, pero modelo es seguro. Las personas te están mirando. Ven la manera que tratas a tu esposa, la manera en que tratas a tu esposo. Queremos que los varones estén pensando, yo quiero tener una mujer que me ame como Valeria ama a Lucas. Y que las mujeres piensen, yo quiero un hombre que me ame como Lucas ama a Valeria. O sea, que los hermanos de la iglesia digan, yo quiero una esposa como nuestra hermana Ana, así, que me ame como ama a su esposo, a nuestro pastor Raúl. Tenemos como líderes
hacer que los hermanos digan, yo quiero tener una esposa que me ame, así como Pamela ama a Esteban. Y así sucesivamente. Y que las mujeres piensan, yo quiero un hombre que me ame como Lucas ama a Valeria. Por eso es bueno invitarlos a cenar, a tomar un helado o compartir una tarde con nosotros. Quizás eres soltero o estás estudiando, háblales de tus estudios, de lo que te cuesta, de lo que más te gusta. Déjales ver cómo la Biblia se relaciona con tu vida diaria y lo que haces, y ellos podrán ver cómo se relaciona con la de ellos. En la medida en que los jóvenes te vean, los adultos, los ancianos, las mujeres, como un buen ejemplo, crecerá tu autoridad para hablarles, enseñarles y sobre todo disciplinarlos cuando hace falta. Puedes hacer que tus seguidores te teman, pero yo te recomiendo lograr que te amen. Vas a lograr mucho más y vas a ser mucho más feliz. Uno puede hacer dos cosas. O puede hacer que las personas nos teman, hagan las cosas por obligación, hagan las cosas porque no, lo dijo el pastor, o lo dijo el hermano, o lo dijo el evangelista, o el pastor, el maestro, etcétera, etcétera. O pueden decir, lo voy a hacer porque el pastor ha sido bueno conmigo, porque el pastor ha estado cuando yo he estado con él, cuando yo he estado mal, él ha estado conmigo, cuando yo no estuve yendo me llamó, cuando yo necesitaba dinero me prestó, cuando yo necesitaba una palabra de ánimo me la dio, cuando yo me sentía solo a lo mejor me invitó a su casa, me invitó a comer, me dio palabras de aliento, me predicó. Entonces uno puede hacer que las personas nos teman, o podemos hacer que las personas nos amen. Y es mejor hacer que nos amen, porque vamos a ser más felices. Entonces tenemos, y hacer que las personas nos amen, es preocupándonos de ellos, acordándonos de sus nombres, felicitándolos si tienen hacen algo que las demás personas no hacen, por cualquier cosa. Llamarlos, invitarlos a nuestra casa, ser reales con ellos, presentarnos realmente como somos, no como los super apóstoles o los super evangelistas, profetas, maestro, pastor, que no tiene dificultades, ni problemas, ni nada, sino reales. Y abrir nuestro mundo, invitarlos a nuestra casa, ir a sus casas, orar por ellos. Eso es que las personas nos amen. Entonces, hagamos como líderes de la iglesia, pasión por la palabra, que nuestros hermanos nos vean cercanos y no lejanos. Tenemos que lograr como líderes que los hermanos nos vean cercanos, que sientan que nosotros le amamos, los queremos, nos preocupamos por ellos. Y eso lo tenemos que hacer todos. Todos los que estamos en este lugar, Esteban, Jonathan, Jan, Sebastián, nuestro pastor Raúl, si viene un hermano nuevo, ir, preguntarle su nombre, preguntarle su número. En el WhatsApp de la iglesia, que yo hice, están todos como administradores. Cualquiera puede ingresar al grupo a alguien. Puede ir, preguntarle el nombre, preguntarle su número de teléfono y agregarlo al grupo. ¿Te gustaría ser parte del grupo? Vamos a estar mandando información, etcétera, etcétera, sí. Y lo agregamos. ¿Por qué no ir preguntarle el nombre, preguntarle su número, preguntarle quién es, qué hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta? ¿Por qué no? Todos tenemos que hacerlo. El pastor Raúl no es el único que tiene que ir a visitar a los hermanos que no vienen. También tenemos que ir nosotros. También él nos puede enviar, nos puede mandar. Pero tenemos que ser más cercanos, si no nuestra autoridad, nuestros niveles de autoridad van a bajar. Tenemos que elevar nuestros niveles de autoridad siendo más cercanos. Si nosotros somos más cercanos, nos van a obedecer con felicidad. Uno escucha a un predicador, está más atento, está más predispuesto a escucharlo cuando ese predicador es más cercano a la persona. Si no es tan cercano, no me interesa. Si no es cercano a mí, no me importa lo que predicó, no me importa lo que enseñó, no me importa si me mandó para allá, yo le digo que no. Me hago el tonto. Sí, me doy la vuelta. ¿Por qué? Porque no es cercano. Entonces, le invito a que nos pongamos de pie, todos los que estamos en este lugar, y podamos orar
Padre Celestial, en esta hora, Señor, le ruego que tenga misericordia de nosotros y le doy muchas gracias por esta oportunidad, porque cada día somos más. Gracias, Señor, porque hoy somos más que la semana pasada. Mi Dios, le ruego, Señor, que usted nos ayude a ser líderes cercanos, no esos líderes falsos, Señor, no esos líderes que solamente le importa el dinero de la gente, sino que realmente nos importen sus problemas, sus dificultades, sus necesidades. Ser reales líderes, Señor, en medio de una iglesia del siglo XXI que lo único que está buscando, Señor, es enriquecerse, es sacarle dinero a las personas. Ayúdenos, Señor, a ser reales en medio de una iglesia que a lo mejor está pensando en cualquier otra cosa menos en su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser líderes que impacten la vida de los creyentes, no líderes lejanos, no líderes que se crean lo más santo que hay, de una raza con una sangre totalmente diferente a los demás, sino que ser aquellos líderes como Jesús, que se presentaron con sus dificultades, que cuando tuvieron que llorar, lloraron, que cuando tenían hambre, pidieron alimento. Nosotros, Señor, ser líderes reales, verdaderos, auténticos, Señor. Que los hermanos se puedan sentir identificados con nosotros, Señor. Que puedan saber que tenemos las mismas luchas que ellos, Señor. Que a lo mejor usted nos ha dotado con otros ministerios, con otros dones, Señor, para poder edificar, ayudar en el crecimiento de nuestros demás hermanos, Señor, pero que estamos en el mismo camino de salvación. Que nosotros no somos los únicos iluminados, los únicos que reciben los dones del Espíritu Santo, los únicos que reciben los ministerios, Señor. Ayúdenos a darnos cuenta de las falencias que tenemos, Señor. Hemos comenzado con esto, Padre Celestial, y le ruego que nos ayude a hacerlo de la mejor manera. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y la honra sea para usted, Padre Celestial.